Hola lindas y bienvenidas un día más al canal. Si lleváis un tiempo por aquí seguramente sabréis que hace unos años tenía una tienda online de papelería y a los que no lo supieseis, pues bueno, ahora sabéis que en el pasado la tuve y que ahora mismo la tengo de vacaciones, vamos, básicamente cerrada. Esa tienda se llamaba Del Estudio, la verdad es que durante muchos años pasó por muchas fases y fue una experiencia que me enseñó muchísimo, aprendí muchas cosas, hice muchas cosas muy bien y otras muy mal, no pasa nada, por algo era mi primera tienda. Aprendí sobre envíos, sobre márgenes, sobre proveedores, bueno, pues un poco de todo, redes sociales también desde otro punto de vista y como os digo, errores pues se me colaron bastantes, evidentemente, pero no pasa nada porque de los errores se aprende. Así que en el vídeo de hoy os quería compartir algunas de las cosas que aprendí y que creo que si estáis pensando en abrir vuestra propia tienda, abrir vuestra propia marca, pues os pueden servir. Y precisamente uno de esos aprendizajes en los que más aprendí, también más fallé, por supuesto, tiene mucho que ver con encontrar proveedores fiables. Y en eso tiene mucho que ver el patrocinador del vídeo de hoy, que es Made in China, que es una plataforma que une empresas con fabricantes. Y creo que encaja perfectamente con uno de los temas que quiero hablaros hoy y en lo que más os puedo ayudar, porque como os comento, en lo que viene siendo mercancía, cuando tenéis una empresa en la que vendéis producto, yo por lo menos al ser la primera hubo muchas cosas que metí muchísimo la pata y en otras que no, pero todas tenían que ver con el producto al fin y al cabo. Así que hoy os voy a hablar de 7 puntos para que si estáis en ese momento de empezar a hacer vuestra empresa o estáis en el medio, pues os puedan ayudar con cosas pues que yo reflexioné durante el proceso y después ya una vez cerrada la tienda. Sí que es cierto que yo cerré la tienda un poco porque necesitaba quitarme cosas de encima, me refiero a tareas, ¿vale? No podía seguir teniendo tantos trabajos por ahí sueltos, ¿vale? Lo hice cuando estaba embarazada del segundo y la verdad es que, bueno, pues yo ya en previsión de... Si no, la verdad es que hubiese seguido con la tienda de Mil Amores porque era algo que me gustaba muchísimo. También os comento que en mi caso todavía no era todo lo rentable que podía ser y aún había que pulirla mucho, pero bueno, pues os voy a contar un poco lo que pues ya sí de primeras aprendí, vi cosas que cambiaría, cosas que cambien en medio del proceso. Punto número 1, elegir bien el producto, súper importante, ¿vale? Yo sí que es cierto que abrí la tienda con la idea de voy a vender las cosas que me gustan a mí y empecé pensando en solo vender charms, accesorios y cositas que hiciese yo. Pero siendo una tienda de papelería o enfocada a las agendas, me di cuenta de que también tenía que vender como las partes alrededor, ¿vale? No podía tener solo una tienda en la que vendiese clips y charms, porque no es sostenible a largo plazo. Además son cosas que no se agotan, las puedes perder o se te puede estropear por alguna razón, pero no son cosas que gastes como pueden ser notas, posits y demás. Entonces es muy fácil enamorarse de un producto, pero hay que saber elegirlo bien porque en la tienda no solo vas a comprar tú, también va a comprar gente. Está muy bien ponerle esa parte de alma y de corazón, de cosas pues, que piensas tú y de verdad son tu estilo, pero también hay que pensar un poco en lo que más está utilizando la gente. Yo al principio empecé con una selección de productos y después vi que había cosas que funcionaban mucho mejor que otras, que se vendían más, o porque se usan más o porque mi público las usaba más o menos. Como os he comentado, todos los puntos están muy pensados en el producto, porque al fin y al cabo yo era lo que vendía, lo que hacía para la tienda y pues en lo que más experiencia tuve. Y mi punto número 2 es no elegir al primer proveedor. Es muy fácil, ves algo, te enamoras, lo coges, es muy cómodo. A mí me hubiese encantado tener un mismo proveedor que ya tuviese todas las cosas que me gustasen y pedir siempre ahí y que siempre lo tuviese disponible para ti, que esa es otra. Entonces siempre hay que tener como un gran abanico de proveedores, sobre todo para poder elegir muchas cosas, ya sea acabados, ya sea precio, ¿vale? Porque en un tema como papelería, que era el mío, los márgenes son muy importantes. Tened en cuenta que yo vendía cositas muy baratas y el margen era poco, evidentemente. Y además en mi caso tenía que repartir con la plataforma, así que el margen es muy importante y para eso tener un montón de proveedores te da mucha capacidad de negociación o de escoger. Y aquí os tengo que comentar que Made in China es un universo entero. Podéis encontrar de lo que vendéis. Yo os estoy enfocando esto porque yo vendía papelería, entonces os estoy enfocando en tema papelería. Pero es cierto que ahí encontráis de todo y más, cualquier cosa que se os ocurra. Eso también es muy importante.
tener un abanico grande de proveedores para que cualquier idea loca que se te ocurra, pues a lo mejor no tienes el presupuesto o no tienes el poder de ser una marca que lo diseñe, pero sí vas a encontrar un proveedor que lo tenga o algo bastante parecido, que a mí era lo que me pasaba. Yo no tenía capacidad de mandar a diseñar algo y de gestionarme eso, pero sí de buscar dentro de un gran abanico de proveedores las cositas que necesitaba exactamente y que más se ajustaban a lo que yo quería vender al final. En Made in China tenéis un montón de filtros para aplicar y buscar, porque cuanto más tienes donde escoger, más difícil es buscar. Tenéis un sistema de búsqueda bastante fácil y un montón de categorías en las que cotillear, porque muchas veces lo que quieres no es buscar algo, sino mirar a ver qué tienen y qué te inspira. Es proteger el pago. Y es que es muy importante saber que, sobre todo cuando estás pidiendo grandes cantidades y estás gastando cantidad de dinero, ¿vale? Porque 1 euro lo podemos perder en cualquier cosa, no pasa nada. Se va, bueno, se fue. Pero cuando estás pidiendo a lo grande y estás gastando una cantidad de dinero, queremos estar seguros de a dónde va. Y una cosa que me llama mucho la atención y tienen en Made in China es un sistema llamado, bueno, os lo voy a poner aquí como se pone, porque STS, que básicamente quiere decir que el pago no va directamente al proveedor, sino que está en la plataforma hasta que el pedido se entrega correctamente y tú das el OK y no hay ningún problema. Lo cual me parece perfecto. Ya os digo, grandes cantidades de dinero, necesitamos asegurarnos de que va a ir a donde tiene que ir y no lo vamos a perder. Entonces, a la hora de hacer el pedido, pues nada, simplemente hacéis el pago, como si se hiciese de forma normal. Después viene el momento envío, ¿vale? Que pues cada uno tiene sus tiempos y eso. Y una vez que se recibe la mercancía y se da el OK y no hay problemas ni hay nada, ya es cuando se libera el dinero y el proveedor recibe su pago y listo. Pedir muestras. Algo que aprendí es de nunca pedir una gran cantidad de cosas sin pedir una muestra antes. Tengo que reconocer que no sabéis la de cosas que tengo guardadas en el armario, que nunca llegué a sacar a la venta, que cogí cantidad y no iban bien, no funcionaban bien, ya sea notas adhesivas que cuando las levantáis se queda abajo pegado, tintas que no escribían porque no iban bien, o tintas que no me gustaba cómo escribían, bolígrafos que al final no daban buen resultado. Bueno, pues de eso tengo guardado un montón. Así que aprended de mi error y es que pidáis muestras, que para eso están. 4. Informarse muy bien de quién fabrica realmente. Y aquí la verdad es que Made in China lo tiene todo súper fácil de encontrar. Tienen proveedores auditados, así que ya sabéis que vais a comprar en alguien de fiar. Dan la oportunidad de tener visitas virtuales y tienen años de experiencia en el tema. Así que súper fiable, ¿sabéis? No es cualquier marca random que te contacta y te dice mira mi catálogo y tú pides y a lo mejor aparece y a lo mejor no y al final pierdes dinero. Aquí fiabilidad ante todo. En el punto número 6 es algo de lo que yo aprendí y haría totalmente distinto cuando volviese a abrir mi tienda y es pensar en el futuro. Claro, yo cuando tenía mi tienda, y ahora sí que es cierto que se lleva mucho esto de los drops y la única cantidad, pero bueno, en tema papelería nos gusta tener y cuando encontramos algo que nos gusta y que utilizamos nos gusta tenerlo, ¿verdad? Bueno, pues yo cometí el error de que había muchos productos que pedía gran cantidad, pero tampoco muchísima y de repente era un producto que se vendía genial. Y yo ya no tenía forma de reponerlo. Me pasó con varios, me dio mucha rabia porque es una forma de perder dinero también al fin y al cabo porque ese producto no lo vas a poder vender y era un producto que se vendía muy bien, además ya tenía muy buenas opiniones, muchas buenas reviews, ¿sabéis? Fotos, o sea, era un producto que se vendía fácil. ¿Pero qué pasaba? Pues que el proveedor ya no me lo vendía más y Lura se quedaba sin vender ese producto. Entonces es muy importante tener a mano proveedores que te puedan seguir ofreciendo ese producto en el tiempo y en cantidad si al final lo necesitas. Porque tú a lo mejor hoy coges solo 20 unidades para probar, pero a lo mejor el mes que viene quieres 100 ya porque has visto que lo ves increíble y fíjate tú, a lo mejor dentro de un año quieres 1000. Y ya hemos llegado al punto número 7 y es lo que yo haría diferente. Más que si pudiera volver atrás, porque lo hecho está, ¿vale? Me refiero un poco al momento en el que vuelvo a abrir la tienda, que yo siempre os digo que es algo que tengo ahí. Ahora mismo no la tengo activa,
pero en cualquier momento que tenga más tiempo es algo que recuperaré porque mi sueño de siempre ha sido tener una tienda de papelería. Sí que es cierto que una de las cosas a las que dedicaría más tiempo y dejaría más horas es a todas estas cosas que os he dicho ahora, investigar más a la hora de hacer pedido, investigar más los productos para hacer pedidos importantes, ¿sabéis? Yo cometí el error, pues eso, de ir haciendo pedidos y coger así cosas y sí, pedía un poco de cantidad, pero yo os digo, no mucho y debería de haberme puesto y centrarme bien en investigar tanto proveedores como productos, que pudiese pedir pues eso a menudo, que si funcionase, que me dejasen por un lado pedir poco al principio, pero sí que si funcionan me dejen pedir más y tengan cantidad para servirme y que pueda tener variedad donde escoger y donde poder hacer crecer la tienda. Y creo que Made in China es una plataforma que si estáis en el mismo momento en el que estuve yo o que si vais a estar, pues os puede ayudar un montón. Ya os digo porque es enorme y que si alguna vez has pensado en lanzar una pequeña marca, abrir una pequeña tienda en Etsy o montar una tienda online en cualquier otra plataforma, yo creo que merece mucho la pena echarle un vistazo a Made in China. Además, ahora durante agosto celebran el Golden Sourcing Season, donde participan proveedores que utilizan el sistema que os dije de STS, así que perfecto. Así que os dejo toda la información en la descripción para que podáis echarle un vistazo. Y bueno, si os interesa que os haga un vídeo enseñando cómo buscar fabricantes para crear una marca de papelería desde cero, decídmelo en los comentarios porque creo que podría ser un vídeo muy interesante. Y por el resto de tips, espero que os hayan ayudado, espero que pues el vídeo os haya gustado tanto, ya sea un poquito para el cotilleo como sea porque habéis estado o estáis ahí o vais a estar, pues tener alguna otra opinión. Ahora sí que sí, yo me voy a despedir por el vídeo de hoy. Recordad suscribiros si no lo habéis hecho y queréis estar al día con las novedades del canal. Y si me echáis de menos entre vídeo y vídeo, también estoy por Instagram allí para enseñaros otras cosillas. Nada más, que tengáis un muy feliz día y espero veros en el próximo vídeo.